¡Ey, ey, 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 ey! Esos lingüis, ¿cómo van? ¿Todo bien? Estoy segurísimo de que sí. Como siempre os pido el like y una suscripción. Ya sabéis que hacemos directos de estudio durante todos los días de la semana en YouTube y Twitch. Tenéis debajo las redes sociales del canal en el comentario fijado o en la descripción con TikTok, Instagram, Twitch, con todo lo que hay, incluso un Discord del canal donde tenéis de todo, asignaturas donde os ayudan a mejorar, conocer gente de otras provincias y de otros lugares de España o quizá de Latinoamérica, nunca se sabe. Y nada, deciros que hoy os traigo un vídeo genial, un vídeo que va a ser bastante ilustrativo sobre una parte de la lengua que muchas veces no entendéis o unos conceptos que no entendéis y que suelen entrar a veces hasta en selectividad. Así que hoy vamos a ir con las variedades de la lengua. Me salgo para que le podáis hacer una captura de pantalla y vuelvo y os digo que ahí arriba tenéis la lista de reproducción de comentario de texto, que os va a venir genial complementar esta explicación con la lista de reproducción, ¿vale? ¿Qué son las variedades de la lengua? Bueno, pues la lengua varía, ¿vale? Es decir, no utilicéis la misma lengua ni utilicéis la misma forma de expresaros con vuestros padres que con vuestros amigos. Tampoco utilizaréis la misma si vinierais de un estrato social alto o bajo. No utilicéis la misma si estáis en el trabajo, si estáis en el instituto, que si estáis con vuestros amigos. Si hubierais nacido en 1500, no hablaréis igual que uno que hubiera nacido en el 1000 o que uno que hubiera nacido en el 91 como yo, ¿vale? Además, tampoco hablaréis igual viviendo en Argentina, en Chile, en Bolivia, que en España. Es más, alguien de Buenos Aires no habla igual que alguien de Rosario o de Córdoba. Alguien de Andalucía no habla igual que alguien de Cantabria, alguien de Cataluña o alguien de Galicia o de Madrid mismamente. Todas estas pequeñas particularidades que tiene la lengua, dependiendo de su contexto de uso, forman las variedades de la lengua. La primera que os voy a enseñar es la siguiente, la diacrónica. La variedad diacrónica, como bien nos indica cronos, que es tiempo en griego, ¿verdad? Se va a basar en el tiempo. ¿En qué se basa esto? Muy bien, nosotros sabemos que el español viene del latín, es decir, hubo un latín clásico, luego un latín vulgar, que es el que se utilizó en la península ibérica. ¿Por qué se utilizó en la península ibérica? Bueno, mirad, porque los romanos lo que hacían era la romanización. Ellos llegaban y ponían su gobierno, pero no obligaban a nadie a aprender latín. Sin embargo, tenían el monopolio del comercio. Por tanto, si tú querías comerciar con ellos, tenías que hablar latín. Normalmente hablaban con soldados o hablaban con gente de baja cuna, por así decirlo. Entonces ese latín se fue degradando y luego a lo largo del tiempo fue evolucionando hasta que Alfonso X el Sabio dijo se va a llamar castellano y lo vamos a impulsar en Castilla como la lengua oficial. Y el resto, si quiere hablar con Castilla, tiene que ser en castellano. Por tanto, esa evolución que tiene el español hasta el día de hoy, la creación de la RAE, las normas, etcétera, etcétera, pues pasa por unos estadios en cuanto al tiempo. La evolución del español es básicamente lo que nos da la variedad diacrónica. Algunos cambios que vais a poder observar bastante sencillitos, pues mirad, la desaparición fonética del sonido V y del sonido B. Si os dais cuenta en el inglés, por ejemplo, si nosotros queremos decir mucho, decimos very, ¿verdad? V. Hacemos una V que suena, está como vibrando, ¿verdad? ¿Sí? Se denomina, hasta donde yo sé, fricativa. Ahora, si nosotros decimos en español, por ejemplo, un verbo como conversar, nosotros decimos el pretérito imperfecto y es conversaba, ¿verdad? Conversaba, ¿sí? Tenemos una V y una B. ¿Lo veis, no? Vale, pues esto antiguamente sería conversaba. Pero ahora ya no, ahora se pronuncian igual. La diferencia es gráfica en cuanto a la escritura, nada más. Esto sería un rasgo diacrónico, por ejemplo. Otro, los arcaísmos, las palabras que están en desuso. Otro, los neologismos, ¿sí? Otro, la perspectiva de la lengua, de estudio de la lengua que se utilizaba en 1700 o en 1900 o ahora en los 2000, ¿me entendéis, no? A lo largo del tiempo nosotros tenemos una variedad que se puede clasificar, ¿vale? Eso sería la variedad diacrónica, dependiendo del momento en el cual se haya producido dicha expresión lingüística. ¿Vale? Perfecto, súper fácil. Y ahí la lista de reproducción de sintaxis os va a venir genial, ¿vale? Y no os olvidéis del like a la suscripción, hombre. Vamos a por la siguiente. La siguiente sería la diatópica. Que tópica viene de topos, y topos significa lugar, ¿no? De ahí topografía, el estudio de los lugares, por así decirlo, ¿vale? No habla igual una persona que viva en España que una que vive en América Latina. Recuerdo, América Latina es... Bueno, en América Latina no, vamos a decir mejor Hispanoamérica. América Latina
es la parte de América donde se hablan idiomas que vienen del latín. Entonces Brasil estaría incluido, porque hablan portugués que viene del latín. Hispanoamérica es la que habla español, ¿vale? Que además son muchísimos más países y es brutal. ¿Qué sucede? Sucede que no habla igual una persona chilena que viva en Valparaíso que una que viva en Santiago de Chile. Como he dicho antes en Argentina, no habla igual uno de Buenos Aires que uno de Rosaurio, que uno de Rosario o que uno yo qué sé, de Córdoba, Argentina, ¿vale? Pero es que tampoco habla igual una persona que viva en España, en Andalucía y en Cantabria o Cataluña o Galicia o País Vasco, donde sea, ¿me entendéis, no? Entonces, son las variaciones que hay dependiendo de dónde se produzca dicha expresión lingüística. Puede ser en España, puede ser en Hispanoamérica o incluso dentro del país. Como por ejemplo una distinción súper grande que nos vamos de norte a sur con Andalucía y con Cantabria. Tú escuchas hablar un cántabro, escuchas hablar un andaluz y madre mía, no solamente es el acento, sino también las expresiones que se utilizan, ciertos fenómenos como la pérdida de algunas letras, como por ejemplo el andaluz muchas veces aspira la S o incluso la elimina, ¿no? Sí, estamos raspado, en vez de raspados. Desaparece la D, desaparece la S intervocálica, sí, lo sé. Esto es una, bueno, intervocálica no, sería de final de sílaba. Pero vamos, si os dais cuenta, tiene unos rasgos distintos, ¿vale? Por ejemplo, el cántabro tiende a terminar las cosas con uno, por ejemplo, estoy cabreado en vez de cabreado, ¿sí? También perdería esa D, tendría una melodía diferente a la hora de hablar, etcétera, etcétera. Esta sería la variedad diatópica, ¿vale, chicos? Y por ahí la lista de reproducción de literatura que os va a venir espectacular, con todas las corrientes literarias explicadas perfectamente para que vayáis a por el examen y os lo comáis. Ya tenemos dos, que son la diacrónica y la diatópica, es decir, el tiempo y el lugar. Ahora vamos a algo un poquito más social, de cada sociedad, de cada lugar donde estemos, que es muy peculiar de cada individuo, ¿vale? Primera, la diastrática, ¿vale? La diastrática depende del estrato social al que se pertenezca. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay clase media, clase alta, media, baja, ¿verdad? Hay sitios donde se vive que tienen una calidad de vida mayor que otros, etcétera, etcétera, que ojalá no lo hubiera, pero lo hay, ¿vale? Así está dividida la sociedad y el planeta, chicos, es lo que hay. Entonces, ese estrato social va a causar que el habla que se utilice sea diferente, ¿vale? ¿Dónde va a ser diferente? Pues sobre todo en el lenguaje escrito, no solamente en el oral, porque en la lengua oral sí que se permiten ciertas licencias y muchas veces adaptamos nuestra... Bueno, eso os lo cuento luego, pero sobre todo en el escrito. ¿Por qué? Porque se va a notar una variedad más culta, una más estándar y otra más vulgar, sobre todo en qué, en lo escrito. ¿Eso por qué es? Muy fácil. Los índices de analfabetismo, por ejemplo. Cuando hay una escolarización alta y el nivel de estudios de los individuos es mayor, esta variedad diastrática tiende más al lenguaje estándar y culto. Sin embargo, en una localización donde el nivel de estudios sea menor y la gente sea más, bueno, no sea más, es que no haya estudiado o directamente se haya puesto a trabajar y tenga menos habilidad lingüística, va a tender más a lo vulgar, ¿vale? Algunos ejemplos son, por ejemplo, el dequeísmo. ¿Sí? Por ejemplo, recuerdo de que tenía que ir a algún lado. Ese de que suena como una patada al diccionario, o al menos a mí, a la gramática, al diccionario, a la RAE y a las 46 sillas que tiene la RAE. ¿Me entendéis, no? El dequeísmo, fatal. Y luego otra es la mala coordinación. Por ejemplo, cuando utilizamos había, el verbo haber es siempre impersonal. Esto lo pondré en uno de los shorts que haga de falta de ortografía. Hay mucha gente que dice, habían muchas personas, ¿vale? ¿Sí? Esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque esto es un complemento directo. Y estás coordinando el complemento directo con el verbo. Y lo único que coordina con el verbo en todo caso sería el sujeto. Y este verbo es impersonal. Al ser impersonal no puede ir en plural. Por tanto, esto sería una agramaticalidad. Sería, vamos, una patada a la gramática del diccionario tal y como los conocemos. Por tanto, esto, fuera, fuera, fuera. Fatal, estaría fatal, ¿vale? Por ahí tendréis la lista de reproducción de morfología, que yo creo que ya es la última que os pongo, estoy casi seguro, porque ya he dicho comentario, ya he hecho literatura. No sé si he dicho sintaxis y morfología. Seguramente, si no lo haya dicho, lo diga al final, la de sintaxis, ¿ok? Hemos entendido ya la diastrática, ¿no? Dependiendo del estrato social, nivel de estudios, etcétera, etcétera, pues vamos a hablar de una forma. Ahora, la diafásica. La diafásica depende de la función que vaya a desempeñar dicha comunicación. Es decir, dependiendo de en qué ámbito o en qué contexto nos estemos comunicando. Esto es súper sencillito. ¿Por qué?
Porque de aquí salen sobre todo los registros. En la lengua oral y en la estándar. ¿Que también los tenemos en la diastrática? Sí. Pero aquí tiene unas razones y aquí tiene otras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener jergas, ¿sí? ¿Qué son las jergas? Muy fácil. Las jergas son el lenguaje con el que hablamos dependiendo del lenguaje técnico específico que se utiliza dependiendo del contexto, ¿vale? Es decir, hay jergas sociales. Con tus amigos dices muchas cosas que no dices con tus padres, ¿no? Por ejemplo, o que no dices con tus profesores, o que no dices con tus familiares. Pues tienes una jerga con tus amigos, una forma de hablar, ¿verdad? ¿Qué tendremos también? Jergas profesionales. No habla lo mismo un abogado dentro de su profesión que un ingeniero dentro de su profesión, que un arquitecto, que un empresario. Por ejemplo, esta gente que dice, bueno, me voy que tengo una meeting a través de una call para hacer un branding de una nueva startup. Esas cosas tan molonas, modernas, etcétera, ¿me entendéis, no? Es una jerga profesional. ¿Qué tendríamos también en la tecnología? Las jergas tecnológicas. Gente que se dedique al desarrollo tecnológico va a tener una lengua específica, un uso de palabras específicas que serán propias de la tecnología, ¿vale? Y por último, una cosa muy interesante que yo siempre lo he valorado mucho porque a mí me gusta jugar, a mí me gusta viciar, de hecho ahí abajo tendréis Twitch y en Twitch vicio y podemos echarnos unas risas y hago torneos con suscriptores, bla, 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 bla. Serán los videojuegos, porque ahora mismo con el auge del streaming y con el auge de YouTube y de los gameplays, pues tendremos una jerga de los videojuegos como one-shotear, una kill, es que está spawneando, ¿me entendéis, no? Eso sería jerga, ¿ok? Los registros los elegiremos en función de nuestro contexto, recordamos formal, coloquial o vulgar, y tenemos que tener en cuenta que tenemos tecnicismos a raíz de estas jergas, pero también neologismos, sobre todo la tecnología, videojuegos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque los tecnicismos son palabras técnicas o propias de una disciplina. Y luego, ¿los neologismos qué son? Los neologismos son palabras de nueva creación. Si se descubre algo nuevo, tendremos un neologismo, entonces irá aplicado a estas jergas, aunque luego se extienda en el vocabulario de la población, etcétera, etcétera. Aquí la lista de reproducción de sintaxis, ¿vale? Y eso, que ya habéis visto, que son muy fáciles: diacrónica de tiempo, diatópica de topos o lugar, diastrática del estrato social, del nivel de estudios, del nivel de cultura que tenga una persona, y diafásica dependiendo del contexto comunicativo en el que se dé la comunicación, válgame la redundancia o la expresión lingüística que se haya escogido. Me salgo fuera para que le hagáis una captura de pantalla. Y por mi parte ya estaría, como siempre, todas las redes sociales en el comentario fijado y en la descripción, no sé si lo pondré. Un like, una suscripción, meteos en el Discord, dadle las tarjetitas, espero que os guste mucho este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!